Ya. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar la clase de polígonos que nos habíamos quedado la semana pasada. ¿Sí? Justo nos faltaron terminar algunos problemas. Como bien recordar un poquito de polígonos, ¿no? Bueno, un polígono está conformado, ya saben, ¿no? Por estos elementos que son las diagonales. ¿Qué más? Los ángulos internos, los ángulos externos, ¿sí? Un polígono en este caso, digamos, de 7 lados, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta está alfa 7, ¿no? Esto vendría a ser ¿qué? Ah, un hectágono, ¿no? Porque tiene 7 lados. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y acá teníamos las formulitas, ¿no? Si tú querías calcular la suma de los ángulos internos, que era 180 por n menos 2, ¿no? Una fórmula general, ¿no? Para cualquier polígono. Y la suma de los ángulos externos que siempre valía 360. Y también estas propiedades que eran muy importantes, ¿sí, chicos? Para calcular el número de diagonales, el número de diagonales medias, la medida de un ángulo interior, o sea, de un valor de alfa, digamos. Esto para calcular la medida de un ángulo exterior y para calcular la medida de un ángulo central, ¿no? En este caso. El ángulo exterior y el ángulo central tienen la misma fórmula, si te percatas, son la misma fórmula. Ya chicos, ya habíamos hecho algunos ejercicios, habíamos avanzado hasta el ejercicio número 4, por los cuales vamos a seguir continuando con los ejercicios. En este caso sería el ejercicio número 6. Me dice la suma de los ángulos internos y externos centrales es 1980, calcular el número de vértices de dicho polígono. Chicos, si tú calculas el número de lados, es lo mismo que calcular el número de vértices, ¿sí? Y como te dan la suma de los ángulos internos y externos, dice, y centrales, o sea, la suma de esos tres te da 1980. Ya, profesor, la suma de los ángulos internos estaba dado por esta propiedad. Recuerda, la sumatoria de los ángulos internos era esta fórmula, ¿no? Recordando más que todo, 180 por n menos 2. Esta era la formulita. Eh, el otro, la suma de los ángulos internos, profesor, la sumatoria de los ángulos externos, ¿cuánto vale siempre? ¿Cuánto vale siempre? Vale 360 grados, recordar. Y de los centrales, la suma también de sus ángulos, la sumatoria de los ángulos centrales. Profe, en el centro es todo, pues, ¿no? Y el centro forma siempre, ¿qué? Una vuelta. También, ¿cuánto vale? 360 grados. ¿Ya? Siempre. Entonces, profesor, si yo sumo estos tres, ¿cuánto te debe salir? 1980, ya. Vamos a aplicar esta formulita de acá. Entonces sería 180 por n menos 2 de frente, ¿no? Profe, sumo estos dos más 720. Es la suma de estos dos, porque en sí es la suma de los tres. Acá está. Ya puse de 1 y la suma de ellos dos, algo directo, 720. ¿Y todo esto cuánto debe darte? 1980, chicos. Operas. Te queda 180, n menos 2. El 720 pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto saldría, muchachos? A ver si nosotros restamos, ¿cuánto sale? Me queda 60, me queda 1260, ¿verdad? 1260 grados. ¿Ya? Y este 180, muchachos, recuerda que tengo un 180. Ese 180 pasa a dividir a 1260. Entonces me quedaría n menos 2 igual a ¿cuánto? El 180 pasa a dividir. ¿Cuánto sería 1260 entre 180? A ver, 1260 entre 180. Profe, me sale 7. Ya, la división, porque recuerda que esto es una multiplicación, ¿ah? Ahora esto pasa a dividir, ¿no? Ya sabes ya. Y de acá sacamos el valor de n. ¿Cuánto vale n? Profe, n vale 9. Si tú tienes 9 lados, ¿cuántos vértices tiene, muchacho? Profe, entonces el número de vértice también vale 9, porque te dije que el número de lados, el número de vértices son lo mismo. Nada más. ¿Sí? También sería 9. Así se resuelve el problema número 6. ¿Ya, chicos? Solo fue cuestión de formulita.
Esta E significa sumatoria, recordar, sumatoria, suma. Suma de los ángulos centrales, suma de los ángulos externos y suma de los ángulos internos. Nada más. En el problema 7 te dice si la medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo exterior aumentado en 100, calcular el número de lado del polígono. Ya. Me dice que la medida de un ángulo interior es igual a la medida de su ángulo exterior aumentado en 100. Ya. Profe, ¿cómo calculo la medida de un ángulo interior? Sencillo. Si tú recuerdas, si tú querías un ángulo, así nomás solo es, un ángulo interior era igual a ¿quién? La formulita era igual a 180 por ¿quién? Por n menos 2, ¿entre cuánto, muchachos? Profe, entre n. ¿Ya? Esa era la formulita. Dice si la medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo exterior aumentado en 100. Bueno, no vamos a aplicar esto, muchachos, ¿ya? No vamos a aplicar esto. Imaginemos esto, muchachos, más bien un polígono nosotros. Vamos a dibujar, disculpe, vamos a dibujar más o menos un polígono. Un polígono que tenga n lados. Acá voy a poner puntos suspensivos porque no sabemos cuántos lados. Ya. Imagínate que este es tu ángulo interior. Mide alfa. ¿Ya? Este es su ángulo interior. Mide alfa. ¿Ya, chicos? Y esto vendría a ser su ángulo exterior, que mide teta. ¿Ya? ¿Tú qué sabes por teoría? Que la suma de un ángulo interior con su exterior vale 180. Alfa más teta vale 180. Eso yo sé por teoría. ¿Sí? Eso es lo que se cumple. La suma de un ángulo interior y exterior. ¿Por qué? Porque forman una recta, pues, muchachos. Y eso formaría un ángulo llano. Por eso vale 180. Ahora me voy al dato. Me dice que la medida de un ángulo interior, o sea, de alfa. Dice que alfa es igual, dice. Ahora sí me voy a lo que me piden. Dice que es igual a la medida del ángulo exterior aumentado en 100. O sea que este es igual a teta más quién, más 100 grados. ¿Y qué hago, muchachos? Entonces reemplazo. Y así obtengo teta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te dice. Aumentado en 100. Ya, profe, entonces de ahí ya calculo alfa. Ya. Entonces, ¿cómo sería, muchachos? Entonces, ¿qué digo de acá? Como ya tengo el valor de alfa, muchachos, que sería teta más 100, entonces reemplazo. Sería teta más 100, y más quién, y más el teta igual a 180. Chicos, tú de acá ya sacas al toque el valor de teta. ¿Cuánto vale teta, muchachos? Profe, teta vale 40. Si teta vale 40, ya puedes conocer alfa, ¿verdad? Mira. Profe, entonces, alfa, ¿cuánto valdría? Si yo reemplazo acá, alfa, ¿cuánto saldría? Profe, alfa valdría 140. Ya tiene ya. Y la pregunta es calcular el número de lados del polígono. Ya. ¿Cómo calculo el número de lados del polígono? Eh, Sencillo. Profe, yo recuerdo que para calcular un ángulo interior era esta formulita. La medida de un ángulo interior era igual a 180 por quién? Eh, por n menos 2 entre n. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la medida de un ángulo interior, o sea, de tu alfa. Pero tu alfa, ¿cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Profe, esto vale 140, o sea, todo lo igual a 140. Entonces, ¿qué digo de acá? Mira, profe, 180 por n me da 180n, ¿ya? 180 por menos 2 me da menos 360. Este n que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Sería 140n.
Chicos, este 140n pasa al otro lado, te queda 40n igual a ¿cuánto? Profe, igual a 360, porque el otro pasa sumando. Entonces, ¿cuánto vale n, muchachos? Entonces, n, ¿cuánto vale? Profe, n vale 9. ¿Y cuál es la pregunta? El número de lados. ¿Cuánto sería? Profe, sería 9. Nada más. Eso es lo que te pedía el problema. ¿Ya, chicos? Lo único que estamos haciendo son formulitas, muchachos. Nada más. Aplicando las formulitas. ¿Ya, chicos? Nada más. Esto de acá primero eran datos, que alfa más teta vale 180 y este dato que te dice, ¿no? Este dato de acá sería lo que cumple acá, ¿no? Lo que cumple en todo esto de acá. En todo esto de acá. Que el ángulo interior es igual al ángulo exterior más 100. Eso es lo que te dice, ¿no? Que la medida de un ángulo interior es igual al exterior, pero aumentado en 100. Y nada más, muchachos. De ahí sacabas el teta y el alfa, pero como alfa es un ángulo interior, recuerda la fórmula. 180 por n menos 2 entre n, este es para un ángulo interior, y lo igualabas a 140. Y ya, y nada más. Y operabas y de ahí sale el valor de n. En el problema 8, a ver el problema 8, ¿qué te dice? El problema 8 me dice que un polígono regular ABCDE, donde la medida ACE es 140 ya. Tú más o menos dibujas un polígono. A ver, profesor, dibuja un polígono ya. Digamos, este es el punto A, punto B, a ver más o menos cómo sería. A, B, C, D, E. No sabemos cuánto, ¿no? Ya, la cosa que sabes que ACE, ya. A, B, más o menos así. C, D, E. Ya, acá está. A, B, C, esto sería D, esto sería E, más o menos que sea así. Esto sería F, y así sucesivamente. No sabemos cuánto valdría. Ya, la cosa que te dice que la medida del ángulo ACE, o sea, esto de acá, desde A hasta C y hasta E, este ángulo vale 140. Eso es lo que te dice. Este ángulo de acá vale 140 grados. ¿Ya? Ya, pero como es un polígono regular, recuerda que todos los lados son iguales, profe. Entonces esto vale L, esto vale L, L y L. ¿No? Y lo demás también, así sucesivamente. L, L, todos los lados. Ya. ¿Qué harías? La pregunta es, ¿cuántas diagonales medias tiene? Ah, profesor, diagonales medias. Ya. Primero, yo no conozco este ángulo de acá. Le voy a llamar alfa. Pero como si este vale alfa y tus lados son iguales, entonces esta medida también vale alfa, ¿verdad? Ya. Profe, este ángulo interior del polígono lo voy a llamar teta. Ya. Este es el ángulo interior del polígono, teta. ¿Estamos de acuerdo? Estos solo son un alfa y un alfa para formar el triángulo. Pero en sí el ángulo interior es teta. O sea que, como es un polígono regular, su ángulo interior va a medir teta. Esto también mide teta, teta. Ya. Entonces, profe, ¿el teta se repite acá? Sí, porque es un ángulo interior. Esto sería teta. Chicos, nuevamente los lados son iguales, profesor. Entonces sería alfa acá y alfa acá. Ya. Chicos, ya salió el problema. Profe, como es un triángulo, entonces yo qué digo, que 2 alfa más quién, más teta, vale 180, ¿verdad? Por el triángulo, acá está el triángulo, alfa más alfa y más teta, vale 180. Ahora, profe, este alfa, este 140 y este alfa forma el ángulo interno. O sea, ¿qué significa? Que todo esto de acá, que está en el ángulo C, ¿quién es? Profe, es teta. Así es. Entonces, ¿qué tendría? Que 2 alfa más quién más 140, este es igual a teta. Chicos, ¿qué hago? Reemplazo en el teta de arriba. Reemplazo. Todo esto de acá reemplazo, porque es lo mismo. Entonces, ¿qué diríamos de acá?
Entonces yo digo que 2 alfa más teta, pero teta ya no lo voy a poner, si no pondría esto de acá, sería 2 alfa más 140 y todo igual a 180. Chicos, ustedes ya saben operar esto. De frente, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Profe, alfa vale 10. ¿Sí? Ya. Como tú ya tienes el valor de alfa que vale 10, ya puedes conocer teta. ¿Cuánto sería teta? Sencillo. Profe, como alfa vale 10, esto vale 10, sería 2 por 10, saldría 20 más 140, 160. Entonces teta vale 160 grados. Chicos, ya tienes el valor de teta, que es el ángulo interior. Recuerda que este es el ángulo interior. Te piden cuántas diagonales medias. Ya. Como tú ya tienes el ángulo interior, puedes conocer el número de lados. ¿Cómo? Profesor, esta fórmula, no sé si te recuerdas. El número de ángulo interior era igual a 180 por n menos 2 entre n. Este es para calcular un ángulo interior, que justo es teta, porque esto es un ángulo interior y un ángulo interior. Profe, o sea que esto significa que vale 160, sí. Y así calculamos n, muchachos. Este n pasa a multiplicar al 160. Entonces, ¿qué te quedaría, profe? De acá me queda 180n menos 360 y todo igual a cuánto, muchachos. N por 160 me queda 160n. El 160n, ¿cómo pasa al otro lado? Profe, pasa a restar, te quedaría 20n igual a 360. Por lo tanto, de acá sacamos el valor de n. ¿Cuánto saldría, muchachos? A ver, 0, 0, me quedaría 36, 18. Profe, este es un polígono de 18 lados, entonces, ¿sí? Entonces, este es un polígono de 18 lados, chicos. Ya. La pregunta es, ¿cuántas diagonales medias tiene? ¿Recuerdas la formulita de diagonales medias? Ya, si no recuerdas, acá está, muchachos. Diagonales medias. Profe, es n por n menos 1 entre 2. Entonces, ¿qué digo? El número de diagonales medias, dm, así diagonales medias, es igual a n por n menos 1 entre 2. Chicos, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, ¿esto es igual a quién? N, ¿cuánto vale? Profe, N vale 18. El otro dice que es 18 menos 1, entonces sería 17 entre 2. Por lo tanto, el número de diagonales medias ya salió. ¿Cuánto saldría el número de diagonales medias? Solo es cuestión de multiplicar. Profe, 18 entre 2 me queda 9. Me queda 9 por 17, ya. 9 por 7, 63. Llevo 6. 9 más 6, 15. 153. O sea que este polígono de 18 lados va a tener 153 diagonales medias, muchachos. Nada más. ¿Sí? Espero que se haya podido entender ese problema. Además, como estamos grabando el video, muchachos, lo puedes repetir. ¿Ya? El problema número 10, chicos. En el problema 10 te dice que los puntos A, B y C son tres vértices consecutivos de un polígono regular de 15 lados. Calcular los tres medios de la medida del ángulo ABC. Ya, igualito, no es parecido, parece a este problema 8. A ver, vamos a dibujar ABC, los tres puntos, los tres vértices, ya, más o menos que sea así. A, B y C. Más o menos. Ya, chicos, este es A, este es B y C. Son tres vértices consecutivos, ¿no? Ya acá van a haber más vértices seguro, ¿no? Y así sucesivamente. Dice, son tres vértices consecutivos de un polígono regular. De 15 lados. Ah, ya te dan el polígono que n vale 15. Profe, n vale 15. De 15 lados. Calcular los tres medios de la medida del ángulo ABC. Te dice, a ver, el ángulo ABC. ¿Quién sería el ángulo ABC? Profe, a ver. El ángulo ABC. Como son consecutivos, entonces me piden esto de acá. Este alfa, lo voy a llamar alfa.
al final me piden calcular los 3 medios de alfa, ¿verdad? Porque este ángulo ABC, ¿quién es? Profe, este ángulo ABC es alfa. Al final te piden calcular los 3 medios de alfa. Profe, al final me piden esto. Los 3 medios de alfa. Y ya, profe, ya está sencillo. ¿Por qué? Porque alfa es un ángulo interior, ¿verdad? Mira, y es un polígono regular. Entonces, aplico esta formulita de acá, profe. Que un ángulo interior es igual a 180 por n. Pero n, ¿cuánto vale? N vale 15, profesor, porque tiene 15 lados. Menos 2, estoy aplicando la fórmula, entre n. ¿N quién es? Profe, n vale 15. Y supuestamente este quién es? Profe, todo esto de acá es el ángulo alfa, porque es el ángulo interior. Todo este es alfa. Por lo tanto, de acá opero. ¿Cuánto sale alfa? Si tú operas, a ver, sería 180 por 13. A ver, multiplicamos 180 por 13 entre 15. Sale 156, muchachos. Sale 156 grados. ¿Y a ti te piden qué? Profe, me piden los 3 medios. Entonces sería así, los 3 medios. ¿De quién? Del ángulo de alfa, que sería 156. ¿Y cuánto sale esto, muchachos? Y ese es el valor que te piden. Entonces sería 156 por 3 y entre 2. Sale 234. Profesor, o sea que toda esta respuesta me sale 234 grados. Sí, nada más. Eso es lo que te piden, muchachos. ¿Ya? Así se resuelve el problema 10. El siguiente problema, el problema número 11. En el problema 11 me dice, tengo un polígono ABCD, acá está ABCDE, es un polígono regular, si te das cuenta es un pentágono. Te piden calcular el valor de alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Donde EF, acá ha tenido que haber un F, un punto, EF es paralelo a AB. Ya chicos, es paralelo. Entonces, ¿qué vas a aplicar? Tus paralelas. Profe, como este es paralelo, entonces yo voy a dibujar esto de acá. Esta línea sigue de frente, así es. Como esto de acá es paralelo, si este es alfa, ¿cuánto vale acá, profe? Por paralelas, acá vale alfa. ¿Ya? Este es el ángulo alfa. Entonces lo único que me faltaría conocer es el ángulo interno, este teta. ¿Y cómo calculo este ángulo interno, muchachos? Este teta. Sencillo, sencillo, muchachos. El teta, que es un ángulo interno, ¿recuerdas? Era igual a ¿quién? A 180 por n menos 2 entre n. Este es para calcular un ángulo interno. La fórmula está en sus propiedades. Y reemplazas, n ¿cuánto vale? En este caso n vale 5. ¿Ya chicos? Reemplazo. Entonces teta es igual a 180 ¿por cuánto? Por 5 menos 2 entre 5. Y de ahí sacas el valor de teta. Si tú operas, teta te sale 108. ¿Ya? 108 grados. Y ya salió, muchachos. Entonces, ¿qué digo? ¿Recuerdas que la suma de un ángulo interno y un ángulo externo vale 180 porque forma un ángulo llano? Entonces, profe, digo que teta más alfa es igual a 180 grados. Por lo tanto, de ahí saco el valor de alfa, ¿no? ¿Por qué? El valor de teta tú ya conoces. Profesor, esto de acá es 180, 108, disculpe. ¿Y cuánto saldría alfa? Saldría 72 grados. Nada más, solo ha sido un reemplazo. ¿Ya chicos? Acá el 108 pasa acá, al teta. Y el 108 pasa ya a restar al 180, te queda 72. Nada más, muchachos. Esos son los problemas que nos faltaban, ¿ya? Y luego le voy a dejar ejercicios, muchachos, que van a tener que subir a la plataforma. Son 5 ejercicios. Por favor, se ponen a resolver. Ya, muchachos, nosotros vamos a quedar hasta acá en la clase porque luego creo que tienen su examen. ¿Ya, chicos? Así que, por favor, a resolver estos ejercicios. ¿Ya?